Una gran tragedia vive México. Este fin de semana chocó el emblemático buque, Embajador y Caballero de los Mares. Es uno de los símbolos más destacados de la Armada de México. El choque ocurrió la noche del 17 de mayo, cuando el velero Cuauhtémoc, con 277 personas a bordo, se preparaba para zarpar rumbo a Islandia. Durante la maniobra de salida, el buque perdió el control y retrocedió, golpeando la estructura del puente. El impacto dejó 2 cadetes muertos, 22 personas lesionadas y daños materiales en la embarcación. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Marina ya cuenta con una hipótesis sobre la causa del accidente en el que el buque Escuela Cuauhtémoc impactó el puente de Brooklyn en Nueva York. Aunque los detalles no serán públicos por ahora, la Marina continúa colaborando con autoridades estadounidenses para esclarecer el incidente. La presidenta ha dicho que este barco tiene seguro contra accidentes y la aseguradora se hará cargo de los gastos para su reparación, que se hará en algún astillero de Estados Unidos. Este barco ha visitado muchos países, llevando el mensaje de paz a todas las naciones, donde muchas generaciones de jóvenes se han formado, han cruzado océanos con agua calmados y otras de fuertes vientos, pero nunca había pasado nada como lo que acaba de suceder. Buque Escuela Cuauhtémoc, 40 años al servicio de México. Hace 40 años, el 29 de julio de 1982, fue entregado a la Armada de México el buque Escuela Cuauhtémoc. Desde su construcción en los astilleros de Celaya, en Bilbao, España, el velero Cuauhtémoc ha tenido la misión de formar a los cadetes de la carrera de Cuerpo General de la Heroica Escuela Naval Militar, así como transmitir el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo de México a las naciones que visita, por lo que también es conocido como Embajador y Caballero de los Mares. Con una tripulación de 50 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, este bajel realizó su primer crucero del 4 de agosto al 18 de septiembre de 1982, efectuando una travesía de España al heroico puerto de Veracruz, en el que el día 25 de ese mismo mes fue abanderado con el pabellón mexicano. A lo largo de estas 4 décadas, el velero Cuauhtémoc ha visitado 217 puertos de 63 países, registrando 6.431 días en alta mar y 829.758 millas náuticas navegadas, lo que equivale a un poco más de 38 vueltas alrededor del planeta. Como parte de su bitácora de navegación, destacan 4 periplos de circunnavegación, además de escapolar el Cabo de Hornos en 3 ocasiones. Las cubiertas de este velero han atestiguado también la inclusión de las mujeres en la Armada de México, ya que desde el año 2012, en el crucero de instrucción Atlántico Norte, ha mantenido personal femenino como parte de su tripulación. Al surcar los océanos y mares del mundo, con honor, deber, lealtad y patriotismo, el buque y su tripulación se han ganado el prestigio y reconocimiento internacional, por lo que han obtenido 8 menciones honoríficas, 5 condecoraciones y 25 premios internacionales, entre ellos la Tetera Boston en 3 ocasiones, por parte de la Asociación Internacional de Entrenamiento a Vela, quien otorga anualmente este trofeo al buque velero que navega la mayor distancia a vela durante 124 horas continuas. Es así como el buque Escuela Cuauhtémoc ha formado en sus cubiertas a 40 generaciones de cadetes y guardiamarinas, lo que hace de este buque un valioso recurso en el proceso de formación naval y un digno representante del pueblo mexicano ante el mundo. Embajador y Caballero de los Mares,
Buque Escuela Cuauhtémoc. Antes de iniciar, lo hice ese mismo día por mis redes sociales, pero nuestras condolencias y solidaridad a los familiares de los dos jóvenes que perdieron la vida en el buque Escuela Cuauhtémoc. Si quieren las preguntas, tocamos un poco más sobre este tema, pero nuestra solidaridad siempre con los marinos y con la Marina Armada de México. En otro tema, pues usted lo mencionó hace un momento al inicio de esta conferencia matutina, esta conferencia del pueblo, de este lamentable accidente del buque. Preguntarle su punto de vista sobre no sé cómo calificarlo, pero estos ataques que han estado haciendo grupos, personajes de oposición, criticando a la Marina, criticando al gobierno, aprovechando esta situación incluso hasta para señalar que puede haber un conflicto diplomático en este caso por el daño que se le causó al puente de Brooklyn. Su reflexión sobre esto, su reflexión en el sentido de que aprovechan incluso hasta para sacar el tema del Poder Judicial, de la elección del Poder Judicial. Sus impresiones, por favor. Primero es importante informar. El buque Escuela Cuauhtémoc pues es un buque de enseñanza muy importante para todos los cadetes de la Marina. Se están haciendo las investigaciones de por qué ocurrió pues este choque con el puente. ¿Quién hace las investigaciones? Por supuesto, en una parte, pues la Secretaría de Marina con sus propios elementos, pero en los Estados Unidos, quien hace la investigación es la Agencia Nacional de Transporte de los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer la investigación y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación, para ver exactamente cuál fue la causa, si fue una causa mecánica, si fueron los remolques, si fue un error humano. Eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo. La Marina ya tiene sus propias hipótesis, pero pues vamos a esperar a que se haga esta investigación. Yo quiero agradecer en particular al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, lo hice en mis redes sociales. Desde el primer minuto tuvo la tripulación todo el apoyo. Fueron llevados a los hospitales. En el hospital fallecieron estos dos jóvenes, una mujer y un hombre, y todos los heridos recibieron atención. Hay dos jóvenes que todavía siguen en atención allá y los demás ya regresaron a nuestro país. Entonces es importante que haya esta información y se va a estar dando la información de manera muy transparente. El buque tiene que ser reparado y hay un seguro que cubre estas situaciones y va a ser pagado a través de este seguro y probablemente sea en un astillero del propio puerto de Nueva York. Ahora, hay un video que circuló de unas personas que subieron al buque horas antes o un día antes y que hablaban de la elección al Poder Judicial. Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población. Es algo que se hace normalmente. Llega a un puerto, se abre para que quien desee, personas que viven en Nueva York y obviamente pues muchos paisanos y paisanas saben que llega el buque Cuauhtémoc y van y lo visitan para ver cómo es y se les da explicaciones de cómo es. Entonces en esa apertura de los visitantes pues hubo algunas personas que filmaron un video. Evidentemente eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina, sino sencillamente los visitantes filmaron un video, que es importante que se conozca porque hasta el expresidente Calderón ya andaba tuiteando sobre el tema. Eso como información. Ahora, ¿cómo catalogo yo este ataque que recibió pues la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad.
sobre todo cuando 2 jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento, porque la Marina Armada de México es una institución gloriosa del Estado mexicano. Es increíble lo que hacen. Cuidan la seguridad de las costas, cuidan nuestra seguridad, participan en acciones cuando hay huracanes, en apoyo a la población, tienen su plan Marina. Es una institución muy reconocida por nuestro pueblo y también ahora construyen trenes también, el tren interoceánico, también es parte de este trabajo que hace la Secretaría de Marina. Entonces tiene todo nuestro reconocimiento y el reconocimiento del pueblo de México. Les voy a poner en contraposición unos videos que encontré ayer que le pedí a Paulina que pasara, de nuestros paisanos allá. Fíjense lo que es la solidaridad del pueblo frente a la mezquindad de algunos. Paisanos y paisanas que al enterarse de esta situación, que fue pues muy viral obviamente por la característica del accidente, cómo despiden a la tripulación. Es ese y después otro de cómo pusieron flores en el puerto para los 2 jóvenes fallecidos en este lamentable accidente. Adelante. México. Esos son los tripulantes del barco que tuvieron alguna lesión o no y que fueron despedidos para ir al aeropuerto. Estos chicos estaban en sus prácticas, muchos ya era su último año de escuela, estaban haciendo prácticas como, la mayoría de ellos estaban estudiando ingeniería en navegación y era parte de su estudio. Pero miren la solidaridad, el apoyo, el cariño. Ellos ya estaban cursando su último Los paisanos año. son… Y bueno, lamentablemente… Pon el otro si quieres, es también muy emotivo. Piden a los 2 marineros mexicanos que perdieron la vida del accidente del buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, en Brooklyn, Nueva York. Vean la diferencia entre la solidaridad, el apoyo, el cariño y la mezquindad de algunos que en las redes sociales aprovecharon esto para hablar mal de la Marina. Y nuestro apoyo siempre y agradecimiento al almirante Morales y a toda la Marina Armada de México. Y a los jóvenes, pues nuestro cariño, a sus familias, a las familias de los jóvenes que perdieron la vida y a quienes iban en el buque, pues nuestro cariño y mucho ánimo y apoyo siempre. ¿Cómo se les está apoyando ahorita a los heridos? ¿Y todo el apoyo que reciben por parte de la Marina? La Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo ahí el embajador Moctezuma, el cónsul de Nueva York, bueno, hoy no, en ese momento no tiene cónsul, pero el cónsul que está en funciones, digamos en sustitución, que ocupa el lugar como encargado, estuvo el embajador y todo el tiempo el canciller y todo su equipo apoyando a la Secretaría de Marina en todo lo que se requiriera. Entonces en ningún momento se les dejó solo como llegaron a advertirlo algunos. Bueno, no, y hubo información desde el primer momento por parte de la Secretaría de Marina y va a seguir habiendo información y es una gran institución la Marina y tiene todo el apoyo que requieran los familiares. Gracias. Bueno, y siguiendo con temas, es curioso cómo este tipo de situaciones ha venido aflorando
cosas negativas del ser humano. Y me refiero a cosas negativas porque, en estos días ahora están saliendo personajes, conductoras de televisión como Pati Chapoy, usando sus redes sociales, empresarios como Ricardo Salinas, el expresidente Vicente Fox, quienes ahora llaman a no votar, bueno, y también algunos, en este caso algunos intelectuales orgánicos o de la derecha, llaman a no votar por a la gente que no participe en esta elección de jueces, ministros y magistrados. Igual volví a preguntarle su reflexión sobre pues ya estamos a unos cuantos días de que se haga la elección, de que el pueblo de México elija a sus jueces, pero estos personajes dicen no porque es una farsa, no porque Morena quiere controlar al Poder Judicial. También su reflexión sobre esto. Yo creo que ayer en el evento que tuvimos, en la asamblea que tuvimos en La Paz, Baja California Sur, decía que hay que ubicar por qué fue la reforma al Poder Judicial, porque parece que es una ocurrencia que salió de la nada. Y no, la reforma al Poder Judicial se estuvo difundiendo durante todo el periodo electoral y la gente decidió darle el apoyo a nuestro movimiento para que hubiera mayoría calificada, para que hubiera, entre otras reformas profundas de nuestro país como parte de la transformación, la elección democrática del pueblo de México de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué se da esto? Pues porque hoy tenemos un poder judicial que, primero, mucha corrupción, nepotismo reconocido por la propia presidenta de la Corte en un informe que dio. Tercero, la Corte durante todo el periodo del presidente López Obrador, decidida a actuar fuera de sus facultades legislando. Es decir, leyes que aprobaba el Congreso, leyes que echaba atrás la Corte sin fundamento, según esto, por procedimientos, por problemas de procedimiento. Recuerden la reforma al sector eléctrico para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, fue echada para atrás, entre muchas otras. Cuarto, la liberación de delincuentes. Recientemente hubo otras liberaciones. Entonces, por un lado piden Estado de Derecho, estos adversarios políticos, hablan, se llenan la boca de decir que haya derecho, que haya Estado de Derecho en el país. Pero no dicen nada cuando el Poder Judicial ampara delincuentes, libera delincuentes, o cuando no resuelven problemas de pago de impuestos, que es evidente que se deben pagar y que se almacenan en los cajones por muchos años. Ahí no se dice nada. Entonces, ¿por qué surge la reforma al Poder Judicial? Pues porque el Poder Judicial está mal. Hay mucha corrupción, porque la justicia no es pareja, porque quien tiene dinero tiene justicia y quien no tiene dinero no tiene acceso a la justicia, porque decidieron actuar en contra del Poder Legislativo y porque liberan delincuentes y no hay sanción a ningún juez, porque el Consejo de la Judicatura está dirigido por la presidenta de la Corte. Entonces, por eso viene la reforma al Poder Judicial, para que haya acceso a la justicia. ¿Qué podría haber habido en contraposición a eso? ¿Cómo se elegían antes de la reforma al Poder Judicial las y los ministros de la Corte? A propuesta del presidente o de la presidenta. La última vez que el presidente López Obrador eligió un ministro de la Corte, envió su propuesta, fue rechazada por no tener las 2/3 partes.
la volvió a enviar, fue rechazada. ¿Quién nombró? El presidente. ¿Qué propone el presidente? Y nosotros, en acuerdo, no con el presidente de la República, sino con esa reforma, decidimos que eligiera el pueblo, que no fuera el presidente de la República. Dicho de otra manera, la presidenta está renunciando a su derecho a poner a los ministros. Es decir, si nosotros no hubiéramos empujado la reforma, ¿quién hubiera decidido los próximos ministros y ministras? La presidenta. Pues en mi caso renuncio a esa atribución que me daba la Constitución para que elija a quién, el pueblo. ¿Cómo pueden decir que es mejor que elija la presidenta con la que no están de acuerdo? Pues imagínense su contradicción. A que elija el pueblo, una elección democrática. Pero además dicen que eso es autoritarismo y que ahora Morena va a tomar el control de la Corte. Es la decisión del pueblo, por quien vote el pueblo. Por eso decimos que México va a ser un país más democrático el 1 de junio. Hay algunos que no les gusta esto, porque quieren ¿qué querían? Que siguiera decidiendo pues un grupo, como era antes en el periodo neoliberal. Pero no, en 2018 cambió México. ¿Para qué? Para que gobierne el pueblo, para que haya democracia, que quiere decir el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es una frase, por cierto, de Abraham Lincoln. Entonces, pues no. Ahora, llaman a no votar y creen que su campaña de no votar va a tener impulso o asidero en el pueblo. No. La gente va a ir a votar libremente y nos corresponde a todas y todos los ciudadanos ejercer nuestros derechos ese día. 1 de junio, elecciones para elegir al Poder Judicial en nuestro país. Hay que ir a votar para mostrar que en México, ¿quién manda? El pueblo. Un poco sobre el tema del buque, Presidenta, de los cadetes marinos que regresaron anoche. ¿Ellos ya no necesitan atención médica, ninguno de ellos? Va a estar atenta la Secretaría de Marina por toda la atención que requieran. No tienen, digamos, algún problema mayor, pero van a recibir toda la atención que requieran, como siempre lo hace la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina también dará un informe acerca de estas hipótesis que usted mencionaba que tienen de qué pudo haber pasado. Pues son informes internos, hasta que no haya pues toda la revisión del barco, si hubo una falla mecánica, qué pasó con los remolques, todo lo que ocurre en una situación así, pues tiene que haber una revisión completa para poder tener pues cuál es la causa de lo que ocurrió. Entonces se daría después de que del informe, digamos, esta institución de Estados Unidos. Sí, tiene que ser así. Sí. Ok, Presidenta, muchas gracias. Pueden mencionar en sus propios informes, pero se están siguiendo todos los protocolos, porque hay protocolos para estos casos. Pero no se hará público entonces. No, en principio no. Y bueno, nada más dos precisiones, Presidenta. Una, saber si hay fecha para que lleguen los cuerpos de estos dos cadetes que fallecieron en Nueva York. Sí, se están siguiendo todos los protocolos y la Secretaría de Marina está dando el apoyo y les podemos informar el arribo de los cuerpos y el apoyo siempre a todos los familiares, nuestro cariño. La lista de los embajadores que la visitarán hoy por la tarde, aquí por está. favor. Gracias. Viene a recibir sus cartas credenciales el embajador de la República Argelina Democrática Popular, de la República Dominicana, de la República de Colombia, de la República Eslovaca y de los Estados Unidos de América.